Buenas noches, insomnes de la historia. Prepárense para una dosis letal de conocimiento que los hará caer en el más profundo de los sueños, o al menos intentarlo. Antes de que la somnolencia los invada, déjenme preguntarles, ¿desde dónde nos acompañan esta noche? ¿Y qué hora es en su rincón del mundo? Sea la hora que sea, y estén donde estén, si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a este canal. Háganlo ahora, antes de que el sopor los venza y se pierdan en los abismos del sueño. No querrán perderse las próximas noches de historia aburridas. La Edad Media. Un periodo que, para muchos, evoca imágenes de castillos imponentes, caballeros galantes y doncellas en apuros. Una época de gloria, honor y, claro, mucha suciedad. Sí, mis queridos, mucha suciedad. Y no estoy hablando solo de ese polvo acumulado en los rincones de los salones reales, sino de una suciedad visceral, omnipresente, que permeaba cada aspecto de la vida medieval, incluyendo, y quizás principalmente, el sueño. Si usted, como yo, es de los que necesitan un colchón de espuma viscoelástica, una almohada de plumas de ganso y un ambiente climatizado para siquiera considerar cerrar los ojos, prepárese para un viaje en el tiempo que le hará agradecer cada ácaro de su colchón moderno. Porque, créanme, dormir en la Edad Media era un arte sucio, ruidoso, peligroso y la mayoría de las veces casi imposible. Olviden los cuentos de hadas. La Edad Media no era un mar de rosas perfumadas y canciones de trovadores. Era un pantano de enfermedades, hedor y una constante amenaza de muerte, ya sea por una flecha perdida, una plaga bubónica o, asombrosamente, por simplemente intentar echar una siesta. Y es exactamente sobre esta saga nocturna que vamos a profundizar. Vamos a desvelar los misterios del sueño medieval, o la falta de él, con el humor ácido que ya conocen y aman. Al fin y al cabo, si la historia es aburrida, que sea al menos divertida, ¿no es así? Así que, tomen sus mantas, apaguen las luces, si las tienen, claro, porque en la Edad Media eso era un lujo, y prepárense para un viaje que, prometo, será tan tedioso que rogarán por una cabezada. Pero no se preocupen, el objetivo es precisamente ese, hacerles dormir. O como mínimo, hacerles reflexionar sobre lo afortunados que somos de vivir en una era donde la mayor preocupación antes de dormir es elegir qué serie ver en Netflix. Para empezar, vamos a sumergirnos en las condiciones de vida que transformaban el simple acto de dormir en una verdadera odisea. Imaginen un mundo sin fontanería, sin recogida de basura, sin desodorante. Un mundo donde el olor a alcantarilla era el perfume oficial de las ciudades y las calles eran ríos de desechos humanos y animales. Sí, amigos míos, la Edad Media era un festival de olores nauseabundos, y no piensen que las casas eran un refugio perfumado. Lejos de eso. Las viviendas, especialmente las de los campesinos y la mayoría de la población urbana, eran pequeñas, oscuras, húmedas e invariablemente compartidas con animales, gallinas, cerdos, cabras, todos conviviendo bajo el mismo techo, contribuyendo con sus propios aromas y, claro, con sus propios parásitos. Si alguna vez se han quejado de un mosquito en la habitación, imaginen compartir su cama con una familia de ratones o, peor aún, con una colonia de pulgas y piojos. La picazón constante, el zumbido de los insectos, el olor a animal mojado, todo ello contribuía a una sinfonía nocturna que haría que cualquiera rogara por un poco de silencio, y quizás un baño. Pero el baño en la Edad Media era un evento raro y a menudo visto con desconfianza. El agua era escasa, calentarla era un lujo, y la idea de inmersión total se asociaba con enfermedades. Así que la solución era convivir con la propia suciedad y con la suciedad ajena. Un verdadero paraíso para los amantes de la higiene, ¿no es así? Y si el ambiente ya era hostil, las amenazas externas convertían el sueño en un lujo aún mayor. La Edad Media fue un periodo de constante inseguridad.
invasiones, guerras, robos. En cualquier momento su casa podría ser invadida, sus bienes saqueados y su vida podría ser acortada de forma bastante abrupta. Y no piensen que la noche traía alivio. Al contrario, la oscuridad era una invitación a todo tipo de peligros. Sin iluminación pública, las calles se convertían en laberintos oscuros y peligrosos donde ladrones y bandidos actuaban libremente. E incluso dentro de casa, la sensación de vulnerabilidad era constante. Una puerta mal cerrada, una ventana abierta, y listo, su noche de sueño era interrumpida por una visita indeseada. Además, las enfermedades y epidemias eran una amenaza constante. La peste negra, por ejemplo, arrasó Europa, diezmando a millones de personas y dejando un rastro de miedo y desesperación. ¿Cómo dormir tranquilamente, sabiendo que en cualquier momento podría ser la próxima víctima de una enfermedad incurable? Y para completar el escenario de terror, las supersticiones y miedos populares. Demonios, brujas, espíritus malignos. La noche era el reino de estas criaturas y la imaginación popular las hacía aún más aterradoras. Cada ruido, cada sombra, cada mal sueño se interpretaba como una señal de la presencia del mal. ¿Y quién puede dormir con la certeza de que un demonio podría estar acechando fuera de la ventana? La respuesta es nadie, o al menos nadie que valore su propia cordura. Pero no piensen que los medievales eran completamente ajenos a la necesidad de descanso. Tenían sus propios hábitos de sueño, por extraños que nos parezcan hoy. El más famoso de ellos es el sueño bifásico, es decir, dormir en 2 turnos. La gente se acostaba poco después del anochecer, dormía unas horas, se despertaba en medio de la noche para rezar, conversar, hacer el amor o incluso realizar pequeñas tareas, y luego volvía a dormir hasta el amanecer. Una especie de siesta nocturna prolongada, pero con un intermedio para reflexionar sobre la vida, el universo y todo lo demás. Este patrón de sueño, que hoy nos parece tan peculiar, era la norma en una época sin electricidad, donde el ritmo de vida estaba dictado por el sol. Cuando el sol se ponía, la vida se ralentizaba y la oscuridad traía consigo un tipo diferente de actividad. Era un momento para la introspección, para el trabajo manual que no requería luz, o simplemente para el ocio en la penumbra. Y aunque pueda parecer romántico, no olvidemos que es siesta nocturna prolongada, pero con un intermedio para reflexionar sobre la vida, el universo y todo lo demás. Este patrón de sueño, que hoy nos parece tan peculiar, era la norma en una época sin electricidad, donde el ritmo de vida estaba dictado por el sol. Cuando el sol se ponía, la vida se ralentizaba y la oscuridad traía consigo un tipo diferente de actividad. Era un momento para la introspección, para el trabajo manual que no requería luz, o simplemente para el ocio en la penumbra. Y aunque pueda parecer romántico, no olvidemos que ese periodo de vigilia nocturna también estaba lleno de los mismos peligros y molestias que ya mencionamos. Así que, si pensaban que la Edad Media era solo caballeros y castillos, prepárense para la cruda realidad de una noche medieval. Comencemos nuestro viaje al infierno del sueño medieval con el tema que más nos afecta a los amantes de la limpieza: la higiene, o, mejor dicho, la ausencia casi total de ella. Imaginen un mundo donde el concepto de saneamiento básico era tan exótico como un unicornio. Las ciudades medievales, lejos de ser los pintorescos escenarios de películas, eran verdaderos vertederos a cielo abierto. Las calles, estrechas y sin pavimentar, eran el destino final de todo tipo de desechos: restos de comida, excrementos humanos y animales, aguas residuales de todo tipo de actividades domésticas e industriales. Sí, mis amigos, caminar por una ciudad medieval era una experiencia multisensorial y no precisamente agradable. El olor era una bofetada en la cara, una mezcla nauseabunda de putrefacción, orina, heces y sudor.
un aroma que se adhería a la ropa, a la piel, al alma. Y lo peor es que no había escapatoria. Este perfume medieval se filtraba por todas partes, impregnando las casas, las ropas y, por supuesto, el aire que se respiraba al intentar conciliar el sueño. La falta de un sistema de alcantarillado adecuado significaba que los desechos líquidos simplemente se vertían en las calles o en pozos negros improvisados. Los pozos negros, aunque una solución rudimentaria, a menudo desbordaban, especialmente durante las lluvias, esparciendo su contenido por doquier. Las letrinas, cuando existían, eran simples agujeros en el suelo o estructuras rudimentarias que desembocaban directamente en fosas comunes o, en el peor de los casos, en los ríos que también servían como fuente de agua potable. Una ironía cruel, ¿no creen? Beber el mismo agua donde se desechaban los residuos. No es de extrañar que las enfermedades se propagaran como la pólvora, y este ambiente insalubre no solo afectaba la salud, sino también la calidad del sueño. ¿Quién puede dormir profundamente con el hedor de la inmundicia flotando en el aire, o con el constante goteo de aguas residuales cerca de su ventana? La respuesta es obvia: nadie, o al menos nadie que no tuviera el olfato completamente atrofiado por la costumbre. Pero la suciedad no se limitaba a las calles. Dentro de las casas, la situación no era mucho mejor. La basura doméstica, los restos de comida, las cenizas de la chimenea. Todo se acumulaba en los rincones, atrayendo a todo tipo de criaturas indeseables. Y aquí es donde entran en juego nuestros pequeños amigos, los insectos y roedores. Las infestaciones eran una parte inevitable de la vida medieval. Piojos, pulgas, chinches, ratones, ratas, todos compartían el espacio vital con los humanos, y no hablamos de 1 o 2 ejemplares, sino de verdaderas colonias. Imaginen la escena, intentando dormir en una cama de paja, que ya de por sí era un nido perfecto para bichos, mientras siente la constante picazón de las pulgas saltando sobre su piel, el arrastrar de las patas de los ratones por el suelo, o peor aún, por encima de usted. El zumbido de los mosquitos, las picaduras que dejaban ronchas por todo el cuerpo, era una tortura constante, y no había repelentes, ni insecticidas, ni trampas sofisticadas. La única defensa era la resignación y quizás un buen rascado. La falta de higiene personal y la convivencia cercana con animales domésticos que a menudo dormían dentro de las casas para protegerse del frío o de los ladrones, solo empeoraba la situación. Los animales eran portadores de sus propios parásitos, que rápidamente encontraban un nuevo hogar en los humanos. Así que, si alguna vez se quejaron de un solo mosquito en su habitación, piensen en sus antepasados medievales, que probablemente compartían su cama con una verdadera fauna de criaturas. Los olores, como ya mencionamos, eran una constante en la vida medieval. Pero no solo el olor a basura y excrementos, también estaba el olor a cuerpos sin lavar. La gente no se bañaba con la frecuencia que lo hacemos hoy. El agua era un bien preciado y calentarla era un lujo. Además, existía la creencia de que el agua caliente abría los poros y permitía la entrada de enfermedades. Así que los baños eran esporádicos y a menudo se limitaban a lavados parciales con paños húmedos. El resultado era un olor corporal fuerte y persistente que se mezclaba con el aroma de la ropa sucia, que tampoco se lavaba con mucha frecuencia. Y si a esto le sumamos el olor a animales, a humo de chimenea, a comida en descomposición, a cuero sin curtir, a sudor de trabajo, el ambiente olfativo de una casa medieval era, por decirlo suavemente, desafiante. ¿Cómo se podía dormir en un ambiente así? La nariz, con el tiempo, se acostumbraba, pero el impacto en la calidad del sueño era innegable. El cerebro, incluso en el sueño, procesa los estímulos sensoriales, y un ambiente tan cargado de olores desagradables seguramente contribuía a un sueño inquieto y poco reparador. Así que, la próxima vez que se quejen del olor a calcetines sucios en su habitación,
recuerden que podría ser mucho, mucho peor. Podría ser una noche medieval. Ya hemos tocado el tema de los bichos, pero es tan gloriosamente repugnante que merece un apartado propio. Imaginen que su cama no es solo un lugar para descansar, sino un ecosistema vibrante y multifacético. En la Edad Media, esto era la realidad. Las casas, construidas con materiales orgánicos como madera, paja y barro, ofrecían un refugio ideal para una variedad de criaturas. Y no hablamos de mascotas adorables, sino de una legión de parásitos y roedores que hacían de la vida nocturna un infierno. Piojos, pulgas, chinches, garrapatas. La lista es larga y escalofriante. Estos pequeños vampiros se alimentaban de la sangre de los habitantes, causando una picazón incesante que, sin duda, interrumpía el sueño más profundo. Y no había champús antipiojos ni fumigaciones. La única defensa era la paciencia, el rascado constante y, quizás, la esperanza de que el frío del invierno los diezmara un poco. Las pulgas, en particular, eran las reinas de la noche. Saltaban de los animales a los humanos con una facilidad pasmosa, y sus picaduras no solo eran molestas, sino que también eran las principales vectoras de enfermedades terribles, como la peste negra. Sí, la misma peste negra que diezmó a 1/3 de la población europea. Así que, mientras intentaban dormir, no solo lidiaban con la picazón, sino también con la posibilidad de contraer una enfermedad mortal. Un verdadero incentivo para el insomnio, ¿no creen? Y no olvidemos a los roedores, ratones y ratas atraídos por los restos de comida y la falta de higiene, campaban a sus anchas por las casas. Sus correteos nocturnos, el crujido de sus dientes, la posibilidad de que se subieran a la cama, todo contribuía a un ambiente de constante alerta. Dormir con un ojo abierto no era una metáfora en la Edad Media, era una estrategia de supervivencia. La paja, el material más común para los colchones, era un paraíso para estos bichos. No solo ofrecía un escondite perfecto, sino que también era un caldo de cultivo para hongos y bacterias. Cambiar la paja era una tarea ardua y poco frecuente, lo que significaba que el colchón se convertía en un nido permanente de parásitos y suciedad acumulada. Así que, la próxima vez que se quejen de la almohada demasiado blanda o del colchón demasiado duro, piensen en sus antepasados medievales, que probablemente dormían sobre un nido de pulgas y piojos con el constante temor de que una rata les mordiera la nariz. Un verdadero sueño, ¿verdad? Si el tacto y el oído ya estaban comprometidos, el olfato no se quedaba atrás. La Edad Media era una época de olores intensos y, en su mayoría, desagradables. Ya hablamos del hedor de las calles y de la falta de higiene personal, pero profundicemos un poco más en esta sinfonía nauseabunda que acompañaba a los medievales en su intento de dormir. El olor a cuerpos sin lavar era una constante. La gente no se bañaba con la frecuencia que lo hacemos hoy, y cuando lo hacían, era un proceso rudimentario y poco efectivo. El agua era un bien preciado, y calentarla era un lujo. Además, existía la creencia de que el agua caliente abría los poros y permitía la entrada de enfermedades, lo que desincentivaba aún más los baños. Así que, el olor a sudor, a sebo y a piel sin lavar era el perfume predominante. Y no solo el de los humanos. Los animales que a menudo compartían el espacio vital contribuían con sus propios aromas. El olor a estiércol, a orina, a pelo mojado, todo se mezclaba en una cacofonía olfativa que impregnaba el aire. Pero la cosa no terminaba ahí. El humo de las chimeneas, que a menudo no tenían una salida adecuada, llenaba las casas, irritando los ojos y la garganta y dejando un olor acre y persistente. La comida, que se almacenaba sin refrigeración, a menudo se descomponía, añadiendo un toque de putrefacción al ambiente. Y no olvidemos los desechos humanos. Aunque algunos tenían letrinas, muchos simplemente usaban orinales que se vaciaban por la ventana o en un pozo negro cercano.
El olor de estos desechos, especialmente en las noches cálidas, debía ser insoportable. Imaginen intentar dormir con el olor a orina y heces flotando en el aire, mezclado con el humo de la chimenea y el aroma a cuerpo sin lavar. Un verdadero cóctel molotov olfativo. La ropa, que se lavaba con poca frecuencia y con métodos rudimentarios, también contribuía al festival de olores. La lana y el lino, los materiales más comunes, absorbían los olores y los retenían, creando una capa de aromas rancios que acompañaba a la persona a todas partes. Y si a esto le sumamos el olor a cuero sin curtir, a pescado seco, a queso rancio, la experiencia olfativa de una noche medieval era, sin duda, inolvidable. El cerebro, incluso en el sueño, procesa los estímulos sensoriales, y un ambiente tan cargado de olores desagradables seguramente contribuía a un sueño inquieto y poco reparador. Así que, la próxima vez que se quejen del olor a calcetines sucios en su habitación, recuerden que podría ser mucho, mucho peor. Podría ser una noche medieval. Y no había ambientadores de pino ni velas aromáticas para disimular el desastre. La única fragancia disponible era la de la propia vida medieval en todo su esplendor maloliente. Ahora que hemos cubierto el fascinante mundo de los olores y los bichos, es hora de adentrarnos en el lugar donde todo esto convergía, el hogar medieval. Olvídense de las amplias habitaciones, los baños privados y la calefacción central. Las casas medievales, especialmente las de la gente común, eran el epítome de la funcionalidad rústica y la incomodidad crónica. Pequeñas, oscuras y a menudo compartidas por familias enteras, incluyendo a veces a los animales de granja, estos espacios eran todo menos un santuario para el sueño. La privacidad era un concepto tan ajeno como la electricidad, y el espacio personal, una quimera. Imaginen a una familia de 6, más 2 cerdos y una gallina, apiñados en una única habitación. El calor corporal era la principal fuente de calefacción, y el ruido constante de los animales, los ronquidos de los parientes y el murmullo de las conversaciones nocturnas creaban una sinfonía que haría que cualquier terapeuta del sueño moderno se arrancara los cabellos. Las viviendas medievales eran, en su mayoría, estructuras humildes construidas con materiales locales como madera, barro, paja y, en algunas regiones, piedra. Las casas de los campesinos, por ejemplo, solían ser chozas de una sola habitación, con un techo de paja que ofrecía poca protección contra los elementos y un suelo de tierra batida que se convertía en un lodazal con la lluvia. No había divisiones internas, lo que significaba que todas las actividades, cocinar, comer, trabajar y dormir, se realizaban en el mismo espacio. Esto no solo eliminaba cualquier atisbo de privacidad, sino que también concentraba los olores, el calor y el ruido en un área reducida. Si hoy nos quejamos de los vecinos ruidosos, imaginen tener a sus vecinos, sus animales y sus propias actividades vitales a unos pocos centímetros de su cabeza, mientras intentan dormir. Era una experiencia inmersiva en la vida comunitaria, quisieran o no. La falta de ventanas o la presencia de pequeñas aberturas sin cristal significaba que la luz natural era escasa y el aire fresco, un lujo. Esto contribuía a un ambiente viciado y húmedo, perfecto para la proliferación de enfermedades respiratorias y, por supuesto, para el deleite de nuestros amigos los parásitos. La ventilación era prácticamente inexistente, lo que significaba que el humo de la chimenea, el vapor de la cocina y los efluvios corporales se acumulaban en el aire, creando una atmósfera densa y pesada. Dormir en estas condiciones era como intentar conciliar el sueño en una sauna con olor a granja y un toque de barbacoa humana. No es de extrañar que la gente se levantara más cansada de lo que se acostaba. Si pensaban que el hacinamiento era el único problema, esperen a escuchar sobre el clima. La Edad Media, especialmente en Europa, era una época donde el control de la temperatura interior era una quimera.
Sin sistemas de calefacción modernos ni aislamiento adecuado, las casas eran verdaderas cámaras frigoríficas en invierno y hornos en verano. El frío era un enemigo constante y combatirlo era una batalla diaria. Las paredes de barro y madera ofrecían poca resistencia al viento helado y los techos de paja eran un colador para la lluvia y la nieve derretida. La humedad era omnipresente, calando los huesos y favoreciendo la aparición de moho y hongos, tanto en las estructuras como en los pulmones de sus habitantes. Las chimeneas, aunque proporcionaban algo de calor, eran ineficientes y a menudo llenaban la habitación de humo, lo que, como ya mencionamos, no era precisamente un aroma relajante. La gente dormía vestida, a menudo con varias capas de ropa, y se acurrucaba junta para compartir el calor corporal. Los animales también eran bienvenidos en el interior, no solo por su compañía, sino por el calor que irradiaban. Imaginen dormir pegado a un cerdo o una vaca para no morir de hipotermia. Un verdadero abrazo de oso, pero con un olor peculiar. La humedad, por su parte, no solo era incómoda, sino que también contribuía a la proliferación de enfermedades respiratorias y reumáticas. Despertarse con los huesos doloridos y la garganta irritada era la norma, no la excepción. Así que si alguna vez se quejan de que su calefacción no funciona bien, piensen en la Edad Media, donde el calor era una ilusión y la comodidad una palabra que aún no se había inventado. Finalmente, hablemos de la luz, o más bien, de la falta de ella. Antes de la invención de la electricidad, la vida estaba dictada por el ciclo solar. Cuando el sol se ponía, la oscuridad se apoderaba del mundo, y la Edad Media no era la excepción. Las fuentes de luz artificial eran escasas, caras e ineficientes. Velas de sebo, lámparas de aceite, y en los hogares más humildes, el resplandor de la chimenea eran las únicas opciones. Y no hablamos de una iluminación brillante, eran luces tenues, parpadeantes, que apenas lograban disipar las sombras más cercanas. El resto de la casa permanecía en una penumbra constante, un ambiente perfecto para la imaginación y, por supuesto, para los miedos nocturnos. La oscuridad total era la norma durante la noche. Esto, si bien favorecía el sueño bifásico que ya discutimos, también creaba un ambiente de vulnerabilidad. Sin luz, los peligros se magnificaban. Un ruido en la noche, una sombra que se movía. Todo se volvía más aterrador en la oscuridad. Además, la falta de luz artificial significaba que las actividades nocturnas eran limitadas. No había lectura hasta altas horas de la madrugada ni maratones de series. La gente se acostaba temprano porque no había mucho más que hacer. Y aunque esto pueda parecer una bendición para el sueño, la realidad es que la oscuridad también era un recordatorio constante de la inseguridad y los peligros que acechaban fuera de las paredes de la casa. Así que, la próxima vez que enciendan la luz de su mesita de noche, agradezcan no tener que depender de una vela de sebo que se apaga con el menor soplo de viento, dejándolos a merced de los ruidos y las sombras de la noche medieval. Un verdadero cuento para no dormir, ¿verdad? Si el interior de las casas medievales ya era un desafío para el sueño, el mundo exterior no ofrecía precisamente un remanso de paz. La Edad Media fue un periodo de constante inestabilidad, donde la seguridad personal era un lujo que pocos podían permitirse. Guerras, invasiones, bandidaje y una justicia que, cuando existía, era a menudo brutal y arbitraria. Todo esto creaba un ambiente de miedo y ansiedad que se infiltraba en la psique de la gente, haciendo que el simple acto de cerrar los ojos fuera una invitación a la paranoia. Y no hablamos solo de peligros físicos. La mente medieval estaba plagada de terrores aún más insidiosos, enfermedades invisibles y supersticiones que convertían cada sombra en un demonio y cada ruido en un presagio de desgracia. Dormir, en este contexto, era un acto de fe o de pura extenuación. Imagina vivir en un mundo donde la ley y el orden eran conceptos tan flexibles como la moral de un mercenario. En la Edad Media,
La inseguridad era una constante. Las fronteras eran fluidas. Los reinos se expandían y contraían con la misma facilidad con la que un campesino cambiaba de camisa, es decir, rara vez, pero sucedía, y los conflictos armados eran una parte intrínseca del paisaje. Las guerras no eran solo batallas campales entre ejércitos, a menudo se traducían en saqueos de aldeas, quema de cosechas y una violencia indiscriminada contra la población civil. ¿Cómo se podía dormir tranquilamente sabiendo que en cualquier momento una horda de vikingos, magiares o peor aún, tus propios vecinos podían aparecer en tu puerta con intenciones poco amistosas? Pero no era necesario un ejército invasor para sentir el aguijón de la inseguridad. El bandidaje era endémico. Los caminos estaban infestados de ladrones y salteadores que no dudaban en usar la violencia para despojar a los viajeros de sus escasas pertenencias. Y la noche, con su manto de oscuridad, era el momento perfecto para sus fechorías. Sin iluminación pública, las calles de las ciudades se convertían en laberintos oscuros y peligrosos, donde cada sombra podía ocultar una amenaza. Los gritos en la noche, el sonido de las espadas, el ulular del viento que se confundía con lamentos, todo contribuía a un ambiente de constante alerta. Incluso dentro de las casas, la sensación de vulnerabilidad era palpable. Las puertas eran rudimentarias, las ventanas no ofrecían mucha protección, y la idea de un sistema de seguridad moderno era tan descabellada como la de un dragón volador, aunque, para ser justos, muchos medievales creían en dragones. La justicia, cuando se aplicaba, era a menudo brutal y pública, diseñada para infundir miedo y servir de advertencia. Los castigos eran severos, y la posibilidad de ser acusado injustamente o de caer en las garras de un señor feudal caprichoso era una preocupación constante. La vida era barata, y la muerte una compañera frecuente. En este escenario, el sueño no era un refugio, sino un momento de vulnerabilidad. Cada ruido, cada crujido de la madera, cada sombra que se proyectaba en la pared podía ser el preludio de una tragedia. La mente, agotada por la vigilancia diurna, no encontraba descanso en la noche, y el insomnio se convertía en un compañero fiel. Así que, la próxima vez que se quejen de que no pueden dormir por el ruido del tráfico, piensen en sus antepasados medievales, que probablemente se desvelaban por el sonido de una turba enfurecida o el tintineo de una armadura acercándose. Un verdadero cuento para no dormir, literalmente. Si los peligros visibles no eran suficientes para mantener a los medievales despiertos, las amenazas invisibles eran aún más aterradoras. La Edad Media fue una época de plagas y enfermedades que se propagaban con una velocidad y una virulencia espantosas. Sin el conocimiento de la microbiología, la higiene básica o la medicina moderna, las enfermedades eran vistas como castigos divinos, miasmas malignos o, en el mejor de los casos, una mala suerte inexplicable. Y la más infame de todas, la peste negra, es un claro ejemplo de cómo una enfermedad podía paralizar una sociedad entera y, por supuesto, arruinar cualquier posibilidad de un sueño reparador. La peste negra, que asoló Europa a mediados del siglo XIV, diezmó a 1/3 de la población, y en algunas regiones la mortandad fue aún mayor. Imaginen el terror. La gente veía a sus vecinos, amigos y familiares caer enfermos y morir en cuestión de días, a menudo con síntomas horribles como bubones negros y dolorosos, fiebre alta y delirios. Y no había escapatoria. Las ciudades, con su falta de saneamiento y su alta densidad de población, eran caldos de cultivo perfectos para la propagación de la enfermedad. Los médicos, con sus máscaras de pico de pájaro y sus remedios ineficaces, eran más un símbolo de la desesperación que de la esperanza. ¿Cómo se podía dormir con la certeza de que la muerte podía estar llamando a tu puerta en cualquier momento, traída por una pulga de rata o, como se creía entonces, por un aire viciado? Pero la peste negra no fue la única. La disentería,
la viruela, el sarampión, la lepra, el tifus, una letanía de enfermedades que hoy son prevenibles o curables, eran sentencias de muerte en la Edad Media. La desnutrición, la falta de higiene y la ausencia de conocimientos médicos básicos hacían que la población fuera extremadamente vulnerable. Los niños morían en masa y la esperanza de vida era lamentablemente baja. Cada tos, cada estornudo, cada dolor de cabeza podía ser el presagio de una enfermedad grave. Y el miedo a la enfermedad no solo afectaba a los enfermos. Los sanos vivían con una ansiedad constante, temiendo el contagio, el aislamiento y la muerte. Este estrés crónico, esta preocupación constante por la supervivencia, era un enemigo formidable del sueño. El cuerpo y la mente estaban en un estado de alerta permanente, incapaces de relajarse y entregarse al descanso. Así que, la próxima vez que se quejen de un resfriado común, piensen en sus antepasados medievales, que probablemente se desvelaban por el miedo a una plaga que podía acabar con toda su familia en una semana. Un verdadero somnífero de pesadillas, ¿verdad? Finalmente, llegamos a los terrores más insidiosos de la noche medieval, aquellos que habitaban en la mente. En una época donde la ciencia era rudimentaria y la religión omnipresente, las supersticiones y los miedos populares florecían como hongos en un sótano húmedo. Demonios, brujas, espíritus malignos, duendes, hadas malévolas. El mundo medieval estaba poblado por una miríada de criaturas sobrenaturales, y la noche era su dominio. Cada ruido inexplicable, cada sombra danzante, cada sueño perturbador era interpretado como una señal de la presencia de estas entidades, y la Iglesia, lejos de disipar estos miedos, a menudo los alimentaba, utilizando el temor al infierno y a la condenación eterna como herramientas de control social. El miedo a la brujería era particularmente virulento. Se creía que las brujas podían lanzar hechizos, causar enfermedades, arruinar cosechas e incluso robar la leche de las vacas. Y la noche era el momento en que realizaban sus aquelarres y sus conjuros. ¿Cómo se podía dormir tranquilamente sabiendo que una bruja podría estar volando sobre tu casa en una escoba o que un demonio podría estar susurrando tentaciones en tus oídos? La paranoia era generalizada y cualquier persona que se desviara de la norma, especialmente las mujeres, podía ser acusada de brujería y sufrir un destino terrible. El miedo a lo desconocido, a lo inexplicable, era un peso constante en la mente medieval. La gente rezaba antes de acostarse, colgaba amuletos en sus camas y realizaba rituales para protegerse de los males de la noche. Pero, ¿quién puede dormir realmente cuando su propia imaginación es su peor enemigo? Los sueños, que hoy consideramos una manifestación de nuestro subconsciente, eran vistos en la Edad Media como mensajes divinos, presagios o, peor aún, como ataques de demonios. Un mal sueño podía ser interpretado como una señal de que el alma estaba en peligro o de que un espíritu maligno estaba intentando poseer al durmiente. Esto añadía una capa extra de ansiedad al acto de dormir. No solo tenías que preocuparte por los peligros reales, sino también por los que tu propia mente creaba. La línea entre la realidad y la fantasía era difusa, y el mundo onírico era tan real como el mundo despierto. Así que, la próxima vez que tengan una pesadilla, agradezcan que no viven en la Edad Media, donde un mal sueño podía significar que estaban a punto de ser poseídos por un demonio, o que el fin del mundo estaba cerca. Un verdadero festival de terrores nocturnos, ¿verdad? Después de sumergirnos en el fétido y peligroso mundo medieval, es hora de explorar cómo, a pesar de todo, la gente lograba o intentaba dormir. Porque por muy inhóspito que fuera el ambiente, el cuerpo humano tiene sus límites y la necesidad de descanso es ineludible. Sin embargo, los hábitos de sueño en la Edad Media eran tan peculiares como el resto de sus costumbres y distaban mucho de la rutina de 8 horas ininterrumpidas que tanto anhelamos hoy.
olvídense de los colchones ortopédicos y las almohadas de memoria. En la Edad Media, el sueño era una experiencia fragmentada, comunitaria, y a menudo interrumpida por una variedad de factores que hoy nos parecerían insoportables. Era un baile constante entre la necesidad fisiológica y las duras realidades de la vida medieval. Uno de los aspectos más fascinantes y, para nosotros, extraños de los hábitos de sueño medievales es el concepto del primer sueño y el segundo sueño, lo que hoy conocemos como sueño bifásico. Antes de la invención de la luz artificial, la vida estaba intrínsecamente ligada al ciclo solar. Cuando el sol se ponía, la oscuridad se apoderaba del mundo, y con ella, la mayoría de las actividades cesaban. La gente se acostaba temprano, a menudo poco después del anochecer, y dormía durante unas 3 o 4 horas. Este era el primer sueño. Pero aquí viene lo interesante. Después de este primer periodo de descanso, la gente se despertaba. Y no hablamos de un despertar fugaz para ir al baño. Este era un periodo de vigilia consciente que podía durar 1 o 2 horas. Durante este tiempo, la gente no se quedaba ociosa. Se levantaban, encendían velas o lámparas de aceite, si podrían permitírselo, y realizaban una variedad de actividades. Era un momento para la introspección, para la oración, para la lectura, si eran alfabetizados y tenían acceso a libros, para conversar con los miembros de la familia, para realizar tareas domésticas que no requerían mucha luz, o incluso para visitar a los vecinos. Algunos historiadores sugieren que este era también un momento propicio para la intimidad conyugal, lejos de las miradas indiscretas de los niños, que, recordemos, a menudo dormían en la misma habitación. Era un periodo de actividad social y personal que hoy nos parecería completamente contraintuitivo. Después de esta vigilia intermedia, la gente volvía a la cama para el segundo sueño, que duraba hasta el amanecer. Este patrón de sueño bifásico era la norma en muchas culturas preindustriales y se ha documentado extensamente en textos históricos, diarios y literatura de la época. ¿Por qué este hábito? La explicación más aceptada es que en ausencia de luz artificial, el cuerpo humano se adaptaba a los ciclos naturales de luz y oscuridad. La oscuridad prolongada de la noche inducía un primer periodo de sueño, seguido de un despertar natural cuando los niveles de melatonina disminuían, y luego un segundo periodo de sueño hasta el amanecer. Era una forma de maximizar el tiempo de actividad durante las horas de luz y de adaptarse a las limitaciones tecnológicas de la época. Sin embargo, no todo era idílico en este sueño bifásico. Este periodo de vigilia nocturna también estaba lleno de los mismos peligros y molestias que ya hemos mencionado. La inseguridad, el frío, los olores, los ruidos, todo seguía presente. Así que, aunque el cuerpo se adaptara a este patrón, la mente seguía en alerta. La gente no se levantaba para ver Netflix o navegar por las redes sociales. Se levantaban para lidiar con las realidades de su existencia, que aunque este hábito de sueño bifásico desapareció con la llegada de la luz artificial y la revolución industrial, que impuso un horario de trabajo más rígido y un sueño monofásico, es un recordatorio fascinante de cómo nuestros antepasados se adaptaban a un mundo muy diferente al nuestro. Así que la próxima vez que se despierten en medio de la noche y no puedan volver a dormir, piensen que están experimentando un pequeño fragmento de la vida medieval. Pero por favor, no se levanten a rezar o a visitar a sus vecinos, a menos que quieran ser el tema de conversación del pueblo. Ahora hablemos del lugar donde se suponía que los medievales debían encontrar ese elusivo descanso: la cama. Olvídense de los somieres de láminas, los colchones de muelles ensacados y las sábanas de algodón egipcio. Las camas medievales eran, en el mejor de los casos, funcionales y en el peor, una tortura. Para la mayoría de la población, la cama era una simple estructura de madera, a menudo elevada del suelo para evitar la humedad y los bichos, aunque con un éxito limitado, como ya vimos.
El colchón, si es que se le podía llamar así, solía ser un saco de tela relleno de paja, heno, hojas secas o, en el caso de los más afortunados, lana. Estos materiales, aunque naturales, eran un paraíso para los parásitos y se compactaban rápidamente, perdiendo su escasa capacidad de amortiguación. Dormir sobre un colchón de paja era como intentar conciliar el sueño sobre un nido de erizos, con el añadido de que los erizos podían picar. La paja, además de ser un imán para pulgas y chinches, se descomponía con el tiempo, generando polvo, moho y un olor rancio que se sumaba a la sinfonía olfativa de la casa. Cambiar la paja era una tarea ardua y poco frecuente, lo que significaba que el colchón se convertía en un ecosistema propio, con su fauna y flora particulares. Imaginen el placer de acostarse en un lecho que ha sido el hogar de generaciones de insectos y roedores, y que huele a establo y a humedad. Un verdadero spa para el insomnio. Para los más ricos, la situación era ligeramente mejor, pero aún lejos de lo que consideraríamos cómodo hoy. Las camas de los nobles podían tener doseles elaborados y cortinas para proporcionar algo de privacidad y protección contra las corrientes de aire y los insectos. Los colchones podían estar rellenos de plumas o lana de mejor calidad, pero seguían siendo susceptibles a las infestaciones. Y aunque tuvieran sábanas de lino, el concepto de cambiarlas con frecuencia era ajeno. Así que, incluso en la opulencia, la incomodidad y la falta de higiene eran compañeras constantes. Además, las camas a menudo eran compartidas, no solo por la familia nuclear, sino también por sirvientes, invitados o incluso animales domésticos. La idea de tener una cama individual era un lujo reservado para muy pocos. Dormir en grupo, aunque proporcionaba calor en las noches frías, también significaba más ruido, más olores y más oportunidades para la propagación de enfermedades y parásitos. La falta de espacio y la necesidad de conservar el calor hacían que la gente se acurrucara junta, creando un ambiente de intimidad forzada que hoy nos parecería insoportable. Algunas regiones tenían la peculiar costumbre de dormir en camas armario o camas cerradas, que eran estructuras de madera empotradas en la pared, con puertas que se cerraban. Esto ofrecía algo más de protección contra el frío y los intrusos, y quizás una sensación de seguridad. Sin embargo, el espacio era extremadamente reducido, la ventilación nula y el ambiente claustrofóbico. Era como dormir en un ataúd de madera, pero con la ventaja de que podías salir por la mañana. Así que, la próxima vez que se quejen de su colchón demasiado blando o de la almohada que no se adapta a su cuello, piensen en sus antepasados medievales que probablemente habrían matado por un poco de espuma viscoelástica y una noche sin picazón. Un verdadero sueño de pesadilla, ¿verdad? Si la vista, el olfato y el tacto ya estaban bajo asedio, el oído no se quedaba atrás. La noche medieval, lejos de ser un remanso de silencio, era una cacofonía de sonidos que harían que cualquier habitante de una gran ciudad moderna se sintiera en casa. Pero no hablamos del zumbido constante del tráfico o el lejano eco de una sirena. Los ruidos medievales eran más orgánicos, más viscerales y a menudo mucho más perturbadores. Eran la banda sonora perfecta para una noche de insomnio o para una pesadilla de la que no se podía despertar. Para empezar, los animales. Ya hemos mencionado que a menudo compartían el espacio vital con los humanos. Esto significaba que los ronquidos de los cerdos, el cacareo de las gallinas, el balido de las ovejas y el mugido de las vacas eran una constante. Y no solo los animales domésticos. El aullido de los lobos en la distancia, el graznido de los búhos, el croar de las ranas en los charcos cercanos. La naturaleza, en su estado más salvaje, se hacía presente en la noche. Imaginen intentar dormir con un coro de animales de granja y depredadores salvajes como música de cuna. Un verdadero concierto para el insomnio. Pero los animales no eran los únicos culpables. Los humanos también contribuían a la sinfonía nocturna. Las casas,
con sus paredes delgadas y su falta de aislamiento, no ofrecían mucha protección contra el ruido exterior. Las conversaciones de los vecinos, los llantos de los bebés, las discusiones de los borrachos que regresaban de la taberna, el sonido de los pasos en las calles de tierra, todo se filtraba al interior. Y no olvidemos los ruidos de la propia casa. La madera crujiendo, el viento silbando por las rendijas, el crepitar del fuego en la chimenea. Cada sonido se magnificaba en la oscuridad, convirtiéndose en una fuente de ansiedad. Un crujido podía ser el viento, o podía ser un ladrón. Un gemido podía ser un sueño, o podía ser un fantasma. La mente en la oscuridad tendía a imaginar lo peor. Además, las actividades nocturnas, aunque limitadas, también generaban ruido. Los guardias nocturnos, con sus rondas y sus gritos para anunciar la hora, eran una constante interrupción. Los campanarios de las iglesias, que tocaban las horas y las llamadas a la oración, eran otro recordatorio constante del paso del tiempo y de la imposibilidad de un sueño ininterrumpido. Y en las ciudades el ruido de los artesanos que trabajaban hasta tarde, el martilleo de los herreros, el trajín de los mercados nocturnos, todo contribuía a un ambiente de constante actividad. No había auriculares con cancelación de ruido, ni aplicaciones de sonido blanco. La única opción era acostumbrarse o resignarse al insomnio. Así que, la próxima vez que se quejen del ruido de la nevera o del vecino que pone música alta, piensen en sus antepasados medievales, que probablemente se desvelaban con el concierto de un cerdo roncando, un lobo aullando y un guardia gritando la hora. Un verdadero paraíso para los amantes del silencio, ¿verdad? Ante un panorama tan desolador para el sueño, es natural preguntarse, ¿qué hacían los medievales para intentar conciliarlo? La respuesta es tan variada como ineficaz. Sin la ciencia moderna, la gente recurría a una mezcla de remedios caseros, supersticiones religiosas y una buena dosis de resignación. Era un intento desesperado por encontrar un poco de paz en un mundo que parecía empeñado en mantenerlos despiertos. Y aunque algunas de estas soluciones puedan parecernos ridículas hoy, en su contexto, eran la única esperanza para aquellos que anhelaban un momento de olvido. En ausencia de farmacias y médicos con conocimientos científicos, la gente recurría a la sabiduría popular y a los recursos de la naturaleza para aliviar sus males, incluido el insomnio. Las hierbas eran las estrellas del botiquín medieval. La valeriana, la manzanilla, la lavanda y la amapola eran algunas de las plantas más utilizadas por sus propiedades sedantes y relajantes. Se preparaban en infusiones, cataplasmas o se quemaban como incienso para inducir el sueño. Imaginen el aroma de una habitación medieval, una mezcla de humo de chimenea, olores corporales y de vez en cuando un tenue perfume a hierbas. No muy relajante, ¿verdad? Pero no todo era tan natural. También existían remedios más peculiares. Se creía que frotar los pies con grasa de oso o beber una poción hecha con leche de burra y miel podía ayudar a dormir. Algunos incluso recurrían a la ingesta de pequeñas dosis de opio o mandrágora, sustancias que, si bien podían inducir el sueño, también eran altamente peligrosas y adictivas. La línea entre el remedio y el veneno era muy fina, y la automedicación medieval era un juego de ruleta rusa. Y no olvidemos los remedios más extremos, como las sangrías o las purgas, que se realizaban para equilibrar los humores del cuerpo, pero que a menudo dejaban al paciente más débil y desvelado que antes. Así que la próxima vez que tomen una pastilla para dormir, agradezcan que no tienen que elegir entre una infusión de valeriana con sabor a mojo o una dosis de opio que podría matarlos. Un verdadero dilema para el insomne medieval. En un mundo donde la ciencia ofrecía pocas respuestas, la fe era un pilar fundamental en la vida medieval. Y cuando se trataba de conciliar el sueño, la religión no era la excepción. La gente recurría a las oraciones, los rituales y la intercesión de los santos para protegerse de los males de la noche
y encontrar un poco de paz. Antes de acostarse, era común rezar el rosario, invocar a los ángeles guardianes o pedir la protección de santos como San Juan Bautista, considerado protector contra las pesadillas y los demonios nocturnos. Los amuletos y reliquias también jugaban un papel importante. Se creía que llevar consigo un trozo de madera de la cruz de Cristo, un hueso de un santo o incluso un diente de lobo podía ahuyentar a los malos espíritus y garantizar un sueño tranquilo. Estos objetos se colocaban bajo la almohada o se colgaban sobre la cama, en un intento desesperado por crear una barrera espiritual contra los terrores de la noche. Y no olvidemos los exorcismos. Si el insomnio era particularmente persistente o venía acompañado de pesadillas vívidas, se podía recurrir a un sacerdote para que realizara un exorcismo, creyendo que el problema era causado por la posesión demoníaca. Imaginen la escena, intentando dormir mientras un sacerdote grita oraciones y rocía agua bendita sobre su cama. No muy propicio para el descanso, ¿verdad? La Iglesia también promovía la idea de que el sueño era un momento de vulnerabilidad espiritual, donde el alma podía ser tentada por el diablo. Esto añadía una capa extra de ansiedad al acto de dormir. No solo tenías que preocuparte por los peligros físicos, sino también por la salvación de tu alma. Así que, la próxima vez que se quejen de que no pueden dormir por el estrés del trabajo, piensen en sus antepasados medievales, que probablemente se desvelaban por el miedo a la condenación eterna y a los demonios que acechaban en la oscuridad. Un verdadero somnífero de pesadillas, ¿verdad? Finalmente, llegamos a la paradoja del sueño medieval, la necesidad de vigilancia constante. En un mundo tan inseguro, el acto de dormir era, en sí mismo, un riesgo. La gente no podía permitirse el lujo de un sueño profundo e ininterrumpido, ya que esto los dejaría vulnerables a una multitud de peligros. La vigilancia era una parte intrínseca de la vida nocturna, y el descanso, un lujo que a menudo se pagaba con la vida. Los guardias nocturnos, tanto en las ciudades como en los castillos, eran una necesidad. Su función era patrullar las calles, anunciar la hora y alertar sobre cualquier peligro. Pero incluso dentro de las casas, la gente dormía con un oído atento. El sonido de los pasos en la calle, el ladrido de un perro, el crujido de una rama. Todo podía ser una señal de peligro. Y la gente estaba preparada para levantarse en cualquier momento, empuñar un arma rudimentaria y defender a su familia y sus bienes. El sueño era un acto de fe, pero también un acto de valentía. Además, la propia estructura de las casas medievales, con sus paredes delgadas y su falta de privacidad, hacía que el sueño fuera una experiencia comunitaria. Los ruidos de los vecinos, los animales y las actividades nocturnas eran una constante, y aunque esto podía ser molesto, también significaba que había más ojos y oídos atentos a cualquier señal de peligro. La comunidad era una forma de protección y el sueño una actividad compartida. Así que, la próxima vez que se quejen de que no pueden dormir por el ruido de sus vecinos, piensen en sus antepasados medievales que probablemente se desvelaban con el concierto de un cerdo roncando, un lobo aullando y un guardia gritando la hora, pero que al menos sabían que no estaban solos en su insomnio. Un verdadero paraíso para los amantes del silencio, ¿verdad? Después de este exhaustivo y, esperamos, soporífero viaje a través de las noches medievales, es hora de recapitular. Hemos explorado un mundo donde el sueño no era un derecho, sino un privilegio, y a menudo una batalla. Un mundo donde la higiene era una quimera, los olores una tortura, y los bichos, compañeros de cama ineludibles. Hemos visto cómo las casas, pequeñas y hacinadas, ofrecían poca protección contra el frío, la humedad y el ruido. Hemos sentido el escalofrío de la inseguridad, el terror de las plagas y la paranoia de las supersticiones que convertían cada sombra en un demonio. Y hemos descubierto que incluso los hábitos de sueño, como el bifásico, eran una adaptación a un entorno hostil,
no una elección de confort. En resumen, dormir en la Edad Media era una experiencia que haría que cualquier insomne moderno se sintiera afortunado de vivir en la era de los colchones de espuma viscoelástica y las aplicaciones de ruido blanco. La Edad Media, a pesar de su romanticismo en la cultura popular, era una época brutalmente pragmática. La vida era corta, dura y a menudo desagradable, y el sueño, ese refugio tan anhelado, estaba constantemente bajo asedio. La falta de saneamiento convertía las ciudades en vertederos a cielo abierto, donde el hedor a excrementos y putrefacción era el perfume predominante. Las infestaciones de piojos, pulgas y ratas eran una realidad cotidiana, y sus picaduras y correteos nocturnos eran una constante interrupción del descanso. El ambiente doméstico, con sus casas pequeñas, oscuras, frías y húmedas, no ofrecía un santuario de paz. La convivencia con animales, la falta de ventilación y el humo de las chimeneas creaban un ambiente insalubre que afectaba la salud y el sueño. Las amenazas externas e internas eran una fuente constante de ansiedad. La inseguridad, con sus guerras, robos y bandidaje, hacía que cada noche fuera una prueba de supervivencia. Las enfermedades y epidemias, como la temible peste negra, diezmaban a la población y sembraban el pánico, y las supersticiones y miedos populares, alimentados por la ignorancia y la religión, convertían la oscuridad en un lienzo para los terrores más profundos de la mente. Demonios, brujas, espíritus malignos, la noche era su dominio, y la imaginación popular los hacía aún más aterradores. ¿Cómo se podía dormir con la certeza de que un demonio podría estar acechando fuera de la ventana o que una bruja podría estar volando sobre tu casa? Incluso los hábitos de sueño, como el bifásico, eran una adaptación a un mundo sin luz artificial. La gente se acostaba temprano, dormía unas horas, se despertaba para una vigilia nocturna y luego volvía a dormir. Este patrón, aunque funcional, estaba lejos de ser reparador, ya que la vigilia intermedia estaba llena de los mismos peligros y molestias que el resto de la noche. Las camas, rudimentarias y a menudo compartidas, ofrecían poca comodidad, y los ruidos constantes de animales, humanos y el entorno natural convertían la noche en una sinfonía de insomnio. Los remedios caseros, las oraciones y la vigilancia constante eran los únicos recursos para aquellos que anhelaban un poco de paz. Pero como hemos visto, su eficacia era, por decirlo suavemente, limitada. Así que la próxima vez que se quejen de que no pueden dormir porque su vecino ronca, o porque la luz de la luna se filtra por la ventana, o porque su gato decidió hacer una fiesta en medio de la noche, piensen en sus antepasados medievales. Ellos habrían dado un brazo, o quizás una pierna si la peste negra no se los había llevado ya, por un colchón de espuma viscoelástica, un par de tapones para los oídos y una noche sin el constante temor de ser asaltados por bandidos, devorados por ratas o poseídos por un demonio. Su insomnio moderno es un lujo comparado con el terror de una noche medieval. En fin, espero que este viaje por las noches de historia aburridas de la Edad Media les haya resultado, bueno, aburrido. Tan aburrido que sus párpados se sientan pesados, sus mentes se nublen, y el dulce abrazo de Morfeo los arrastre a un sueño profundo y reparador. Si han logrado mantenerse despiertos hasta ahora, felicidades. Son más resistentes de lo que pensaba. Pero no se preocupen, la próxima vez la historia será aún más tediosa, lo prometo. Si les ha gustado este paseo por la historia, y si aún están conscientes, no olviden darle un me gusta a este video, compartirlo con sus amigos insomnes, y lo más importante, suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras futuras noches de historia aburridas. Y si tienen alguna sugerencia para un tema que les parezca particularmente soporífero, déjenlo en los comentarios. Estaremos encantados de convertirlo en su próxima píldora para dormir. Por ahora es todo. Que tengan una noche tranquila, sin pulgas, sin ratas, sin bandidos y sobre todo, sin el hedor de la Edad Media.
Hasta la próxima noche de historia aburrida. Y recuerden, si no pueden dormir, la historia siempre estará aquí para ayudarlos o para empeorar las cosas. Depende de su perspectiva. Buenas noches y dulces sueños, si es que los tienen.